Buen día, desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común, el más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje de cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy vamos a hablar. Para ser feliz, usted necesita eliminar dos cosas. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y muchas otras. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte. Salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Empecemos. Y bueno, queridos amigos, estamos en el podcast número 12 de este año 2026. Y como siempre, antes de empezar y entrar al tema de hoy, hagamos juntos la oración con la que iniciamos Sentido Común. Señor Jesús, Rey y Señor de mi vida, hoy me despierto bajo tu mirada amorosa. Te ofrezco mi mente, mi boca, mis movimientos, mi mañana, mi alimento, mi dinero, mi estado de ánimo. Dame tu Espíritu Santo para gobernar lo que depende de mí y abandonarme con paz a lo que depende de ti. Que todo lo que piense, diga, haga y sienta sea para tu gloria y para mi santificación. Virgen María, Madre y Reina, enséñame a decir hágase, como tú lo dijiste. Amén. Amén. Bueno, y ahora sí el tema de hoy, pero antes de empezar, estamos escuchando una mezcla que me hace un amigo de música y esta es de boleros. Lo puso Relaxing Boleros. Entonces son boleros que tenemos de fondo que me encantan mucho, me gustan. Y entonces el tema lo dijo Séneca hace más de 2000 años. Para ser feliz usted necesita eliminar dos cosas. Y estas dos cosas no son el dinero, ni el trabajo, ni las redes sociales. No. Estas dos cosas que necesitamos eliminar para ser felices son mucho más internas, son mucho más profundas y a la vez pues son mucho más difíciles, mucho más peligrosas inclusive. Y como siempre, entonces vamos a hablarlo con sentido común, estoicismo clásico puro, y obviamente el estoicismo católico, porque pues de esta forma, como lo he manifestado, muchos de los pensadores cristianos, desde los padres de la iglesia por supuesto, hasta autores modernos, han tomado lo mejor del estoicismo romano sin contradecir la fe, sino que por el contrario, enriqueciéndola con la gracia que nos da Dios. Entonces vamos a hablar de este tema sin nada de azúcar, ni ningún coach motivacional, ni que manifiesta y atrae, no. La verdad romana, cruda, con el toque de sabiduría cristiana. Entonces necesitamos eliminar dos cosas para ser felices. Entonces voy a dividir el tema en 4 partes para hablar de esas dos cosas que tenemos que eliminar.
para ser felices. Entonces la primera parte es el diagnóstico sin anestesia, ¿no? Y esto lo tenemos que aceptar, pues digo que sin anestesia, porque es una verdad real, palpable, que la tenemos aquí, no importa cómo lo pensemos, esto es real. Y estas son frases no de un influencer de ahorita, del 25, del 2024 o de este año, no. Estas son frases de hace más de 2000 años. El pasado es polvo. El futuro es una ilusión. La única cosa que tienes es el ahora. La mayoría de las personas sufre por cosas que aún ni han sucedido o cosas que ya quedaron atrás. O sea, sufre, pero dentro de su propia mente. Ahí es donde está sufriendo. Y tajantemente decimos, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Como les dije, esto fue dicho hace más de 2000 años. Lo escribió Lucio Anneo Séneca, obviamente conocido mundialmente como Séneca, uno de los padres del estoicismo clásico puro. Y es que es una realidad esto, que tenemos que aceptar. Y a veces por ahí en un comentario que por qué hablaba de este tema tan reiterativamente, y es porque hasta que uno no hace esa aceptación de poder vivir en un estoicismo clásico en el que estamos presentes y que cada momento, por ejemplo, lo estamos haciendo bien, ¿no? Que si vamos a agarrar algo, lo agarramos presente, estamos conscientes. O sea, eso se va dando es con el entrenamiento, y por eso pues hablo tanto de este tema, porque terminamos sufriendo es en nuestra mente. Nos estamos imaginando cosas que no han pasado o que ya pasaron o que pueden suceder pero lo estamos imaginando y estamos sufriendo ya nosotros por eso. Y esta es una de las observaciones estoicas, digo yo, más brutales, inclusive liberadoras de toda la filosofía occidental. Pues los pilares de la filosofía occidental están basados muchos en el estoicismo. Y muchos católicos lo hemos leído, y es más, en la Biblia, en los evangelios están estas mismas frases escritas o contadas de otra manera, pero los que creemos en Jesús sentimos un eco porque Él nos dice, Jesús mismo nos dice, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. Ya tenemos suficientes cosas en nuestro día que se va a venir. De las 24 horas, vamos a decir las 18, 16 horas que estaremos despiertos, conscientes, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por el mañana, esas otras 24 horas, y por qué inclusive más allá de una semana? Ojo, no estoy diciendo planear, es otra cosa. Que vamos a ir, hacemos todo el esquema, que vamos a ir a este sitio en 2 meses. Eso es planear, eso no es preocuparse ni estar pensando lo que va a pasar. No, vamos a ir allá y eso el barco le va a pasar y eso va a llover y entonces no, entonces ya estoy despreocupado por el viaje. No, planear es diferente. Y tampoco sabemos si va a pasar, pero hay que planearlo, porque no es que nos vamos mañana y no has planeado y no has comprado nada. Entonces, ojo, es muy diferente el que uno planee. No estoy diciendo que porque estemos concentrados en el ahora es el estado de ánimo. ¿Se acuerdan que hablamos de los estados de ánimo?
que como el mood es parte de esas 7 M's que hablamos para, creo que el episodio pasado. Entonces, el estado de ánimo es el estar presente, del que he hablado mucho. La segunda parte, entonces ojo, lo primero es vivamos ahora, ya, en lo que estamos viviendo, concentrados en el presente. Porque si no seguimos sufriendo en la mente con una cantidad de cosas que ni siquiera ya podemos hacer nada, o porque ya pasaron, o porque no sabemos si van a pasar inclusive. La segunda parte es el quid del tema que estamos hablando, porque para mí, para los estoicos católicos, eso nos roba la felicidad. Y decimos que son las ladronas del presente. ¿Por qué se llaman los ladrones del presente? Porque nos están quitando la oportunidad de ser felices ahora por dos emociones que secuestran la vida. El miedo al futuro. ¿Y cuál es ese miedo al futuro? La ansiedad. Entonces ya el miedo al futuro, ansioso, y estás pensando en ese miedo de lo que va a pasar y vives en una ansiedad permanente. Entonces ya eres dependiente de esa ansiedad, estás secuestrado. O el apego al pasado. Y ese apego al pasado, cuando lo vemos o lo ven, no digo que yo no tenga a veces también pensamientos y apegos al pasado, porque esto es un proceso y una construcción que estamos haciendo de comportamiento y de pensamiento, pero cuando nos apegamos al pasado, hoy se llama resentimiento o culpa, y después inclusive se vuelve una nostalgia tóxica y termina hasta en depresión. Y ahí están las dos ladronas del presente. O sea, las dos cosas que no te dejan vivir feliz ahora son estas dos. Cuando empecemos a distinguir y poder apartar de nuestra mente el miedo que podamos tener al futuro, que voy a llamar ansiedad, o el apego que podamos tener al pasado, que va a ser la nostalgia tóxica, la culpa, la depresión, ahí vamos a empezar a vivir el presente felices. Séneca lo resumió perfecto. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, ya lo dije, pero es el resumen perfecto de cuando vivimos una existencia con miedo al futuro o apego al pasado. Estamos sufriendo en la mente todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Esto que pasó, esto que dije, esto que voy a decir, y hay inclusive un apego al sentir culpa y justificación, como que no se hizo algo y entonces hay una justificación de esto, y inclusive es más miedo al futuro. Entonces fíjense que cuando nos liberamos de ese pensamiento, de esa ansiedad de lo que pueda pasar, o de esa depresión o esa nostalgia tóxica de lo que ya pasó, y vivimos completamente en el presente, tenemos nuestra mente concentrada en lo que estamos. Podemos apreciar esa oportunidad y hacer de esa oportunidad, una bendición, sacar provecho de ella. Porque la ansiedad no es más que intentar controlar lo que todavía no existe. O sea, tú intentas poder controlar eso con la ansiedad y de alguna manera eso es lo que realmente quieres, intentar controlar lo que puede pasar, porque tú quieres que se haga como tú piensas o como tú quieres que sea, o como tú estás esperando que eso vaya a ser, pero como es lo que tú piensas. Entonces esa es la ansiedad, que uno quiere controlar lo que va a pasar y no se puede controlar. Así como el arrepentimiento es que uno intenta revivir lo que ya pasó para ver si lo pudo haber hecho diferente, qué fue lo que pensó la otra persona, cómo actuó,
Entonces está uno en un constante revivir ese pasado y eso ya terminó, ya pasó, estamos reviviendo en la mente cosas del pasado. Y como lo dicen brutalmente y ahí sí directamente, estas dos formas, las dos, son formas de un tipo de locura temporal. Porque cuando estás en ese estado, estás quitando la oportunidad, estás robándote el único momento donde realmente tú puedes tener poder, que es el ahora. Yo hoy, ahora, tengo poder yo puedo decidir hablar, no hablar, pensar esto o no pensarlo, ejecutar esto o no hacerlo, hacer la llamada. Ese poder se va de mí cuando estoy en el resentimiento o en la ansiedad. Entonces, ese pensamiento estoico de vivir en el presente es más profundo cuando nos revisamos a nosotros mismos y nos damos cuenta cómo actuamos diariamente, inclusive, por estar ansiosos de lo que puede pasar o inclusive resentidos o arrepentidos por lo que pasó. Entonces esto, ya si lo vemos con estoicismo católico, esta ansiedad y este apego al pasado realmente lo que hacen es que nos alejan de la providencia divina. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los católicos, aceptamos lo que no controlamos, tanto como los estoicos, por eso estoico católico. Pero además de eso, nosotros le entregamos la confianza a Dios, que es el que sabe lo que va a pasar, y eso nos lo quitamos, no es problema nuestro, porque Dios es el que sabe qué va a pasar en ese futuro. Entonces le entregamos a Dios, vamos a decir, ese problema, o eso que nosotros pensamos que va a ser un problema, porque es lo que nosotros estamos pensando. Acuérdense que los problemas los terminamos creando en nuestra mente, por lo que nosotros estamos pensando de algo que puede que no sea. Y entonces nosotros, cuando aceptamos que no controlamos eso, confiamos en que su providencia, porque Él tiene el control total, va a ser de acuerdo a lo que Él decida. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Ojo, no es resignación, porque no nos quedamos, como se va a hacer lo que Dios quiere, y nos quedamos aquí sentados sin hacer nada. No es resignación. Es que tenemos una libertad radical completa, porque estamos viviendo nosotros en el presente, en el ahora, sabiendo que todo lo que vaya a venir va a ser providencia divina. ¿Para qué me preocupo por eso? Cuando venga, haré de acuerdo, estando en el ahora, en el presente. Es importante, y ahí el encabezado del podcast. Usted necesita eliminar estas dos cosas para ser feliz. Necesitamos eliminar estas dos cosas para ser feliz, porque si no estamos viviendo es mentalmente, no realmente. Cuando vivimos mentalmente estamos viviendo con lo que pensamos que va a pasar o lo que pensamos que ya pasó, y no estamos viviendo realmente. Ahora, la tercera parte es a estas dos, le quiero meter un enfoque más católico. Porque si bien los estoicos, muchos lo consideran que son un poco más laxos en eso de que no, pues eso no depende de mí, porque están malentendiendo el estar presente y no estar abocándose por ese futuro. Bueno, no es el tema ahorita. O sea, inclusive se dice que los estoicos dicen que no piense positivamente,
que decían los estoicos: no pienses positivamente, solo piensa que estás. Esto es un poco más profundo y parte de uno de los escritos de Séneca, que posiblemente lo toquemos después en un tema. Ellos lo que sí decían, que es todavía más duro y más práctico, es que lo que realmente importa, y ojo con esto, que esto es importantísimo, no es lo que te sucede. Y es clave del estoicismo católico. Lo que importa es cómo tú respondes, que es lo que controlamos, que es el comportamiento, que es lo que hemos venido hablando y vamos a hablar en este podcast siempre. Que tengamos un comportamiento estoico católico. Porque la única libertad real que nadie nos puede quitar, es el dominio mental. Nosotros dominamos nuestra mente. Ni nadie más nos puede quitar esa libertad mental. Nadie nos la quita. Podemos estar, no sé, en situaciones críticas, graves, en tortura, tantas situaciones que pueden ser realmente de vida o muerte. Y aún en esas situaciones, como en el libro de Karl Frank, lo único que tenemos libre es nuestra mente. Séneca vivió en carne propia porque él fue consejero de Nerón, que era el tipo más peligroso del mundo en ese momento. Imagínense, consejero de Nerón. Y aún así, siendo consejero de Nerón, él escribió: el mayor imperio es el que uno tiene sobre sí mismo. Fíjense lo importante del dominio, del control que tengamos de nuestra mente. Es lo único que tenemos control. Entonces imagínense ustedes Séneca, consejero de Nerón, uno de los más peligrosos emperadores, o César, perdón, pues sí, emperadores, en Roma. Y aún así él sabía que tenía control sobre lo más importante, que era sobre su mente. Y si lo ponemos desde el estoicismo católico, muchos padres de la iglesia, inclusive teólogos posteriores como San Agustín, incluso Santo Tomás, muchos en la tradición tomista, tomaron las ideas y las elevaron. Eso fue lo que hicieron: tomaron las ideas del estoicismo y las elevaron al punto de decirnos que el dominio de uno mismo no es solo virtud humana. Esa virtud es ayudada por la gracia, si no, no podemos. Aún los que no son católicos cristianos, no crean que ese dominio que puedan tener es porque la virtud humana que les haya sido insuflada en el momento de la creación. No, tampoco es tema ahorita, pero eso es por una virtud especial, y es la gracia y el Espíritu Santo orando sobre nosotros. Porque nosotros como cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Yo digo que buscamos la paz que sobrepasa todo el entendimiento, esa paz que solamente da Cristo. Cuando uno de verdad está en una paz así cristiana, es cuando nos sentimos completamente en gracia. Y si bien el estoicismo nos da la herramienta para el control, ese que estoy hablando, el control de la mente, para que pensemos en el ahora, en el estar presente, la fe católica, ¿qué nos da? Acuérdense que somos seres también sobrenaturales, que tenemos un alma. Tenemos algo que no tenemos. Entonces la fe católica nos da la fuerza
sobrenatural para vivir esa vida que tenemos. O sea, el estoicismo, no digo que el catolicismo no tenga esas herramientas. Acuerden que he hablado de el estoicismo, cómo agarramos parte de esta filosofía estoica y aplicamos o la elevamos, como los San Agustín o Santo Tomás, elevamos estos conceptos, estas ideas, para que nos ayuden sobre todo en el dominio de nosotros mismos. Entonces vuelvo a esta tercera parte. Acuérdense que estas dos cosas que nos separan de la felicidad es el estar viviendo ansiosos en lo que puede pasar, o depresivos o tóxicos con nostalgia tóxica de la que ya pasó. Entonces en esta tercera parte reafirmamos que el imperio lo tenemos nosotros sobre nuestra mente, y ese es el mayor control. Tenemos el dominio de nosotros mismos. Y aquí quiero volver a uno de mis primeros podcasts, donde hablé de uno de los libros que más me han impactado, que es el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Si no lo han leído, se los recomiendo, búsquenlo, léanlo. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. No voy a hablar ahora de Viktor Frankl y todo lo que él ha hecho, lo que ha escrito, pero búsquenlo. Inclusive vayan hacia atrás, y en uno de los podcasts, pienso hace un par de años, inclusive el año pasado, hablé de este libro. Y quiero ir, porque el libro, el mismo nombre, El hombre en busca de sentido. Y si ustedes ven la historia de Viktor Frankl, se darán cuenta exactamente por qué este título. Y ya en las partes finales voy a leer directamente el libro, y él dice: la esencia de la existencia. Y anterior a esto, pues él está describiendo toda una situación, por eso los invito de verdad a que lo lean, pero quiero que escuchen. Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Logoterapia ya he hablado yo en podcasts anteriores, pero el logos es la razón. Cómo actuamos, no razonablemente, cómo actuamos utilizando el sentido común, porque el sentido común nos permite ver lo que está pasando, ¿no? Saber que es amarillo o que es rojo y que tenemos que parar porque es un semáforo, es el sentido común, pero usar la razón. Entonces, dice Viktor Frankl: actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. ¿Qué tal esto? Miren, o sea, que cada vez que vamos a hacer algo, lo hagamos con una pasión tal como si estuviéramos viviendo por segunda vez, una segunda oportunidad. Pero que cuando lo estamos haciendo, y es la segunda vez que hacemos esto, miremos qué hicimos la primera vez que hicimos lo mismo, para no cometer los mismos errores. Eso es lo que nos está llamando Viktor Frankl. Entonces, actúa como si vivieras por segunda vez y la primera vez lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora, volverlo a hacer. Y dice: pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima, que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado, y segundo, que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con la finalidad personal
y existencial. ¡Wow! ¡Wow! No, es espectacular. Es más, leyendo esa frase creo que lo voy a leer otra vez. Yo creo que lo he leído como unas 10 veces. Bueno, no sé si tantas, pero muchas. Pero increíble, porque es lo que he venido hablando. ¿Sí? Que lo que importa es cómo tú respondes. Esa logoterapia, cómo tú respondes a lo que te sucede. Ese control que debemos tener. Y la cuarta parte es donde los quiero llevar a que el único lugar donde tenemos poder es el ahora. O sea, no les quiero llevar a que pensemos y concienticemos o metamos esto dentro de nuestra conciencia, que es el ahora donde tenemos realmente poder. Y lo dije antes, si vives atrapado en lo que ya pasó o con miedo en lo que va a pasar, pues te estás perdiendo el ahora, te lo estás perdiendo ya. De nada sirve. Porque el único momento en que tú tienes poder real de decidir para elegir, digamos, la actitud que tienes, para elegir tu postura, tu estado de ánimo, para elegir ya cuál es tu próxima acción, qué palabras vas a decir, cómo la vas a decir, con qué tono, todo. Es más, para elegir en este momento, en este segundo, quién vas a ser, cómo vas a actuar. Todo lo otro es una ficción mental que nos armamos. Todo lo demás es una ficción. Y cuando estamos en el presente, en el ahora, es el momento de gracia. Ese ahora, ahorita, porque es el segundo que estamos viviendo y del cual conscientemente sabemos que al segundo siguiente pudiéramos no estar. O sea, cada segundo que estamos viviendo es un segundo de gracia. Cada microsegundo, cada palabra, cada respiración. El presente es cuando estoy orando. El presente es cuando estoy amando. El presente es cuando estoy perdonando. El presente es cuando estoy ofreciendo. Entonces no esperes que el futuro va a ser perfecto. No esperes eso. Mientras tú actúes con fe, con esperanza y caridad, de las virtudes teologales que hablamos, se actúa con fe, con esperanza y caridad, estás diciendo, hágase, Señor, según tu voluntad. Y entonces cuando estamos diciéndole al Señor, hágase según tu voluntad ahora en el presente, estamos viviendo realmente. Todo lo demás es el mañana. O todo lo otro ya pasó. Y aquí voy a hacer una reflexión personal, porque para mí esto no es solo teoría. Yo he vivido en varios países, he tenido las bendiciones y las gracias de esa oportunidad de vivir en varios países. He viajado bastante. He cambiado de muchas casas, de ciudad, de idioma. He tenido que trabajar con empresas donde se hablaban varios idiomas. Hemos conocido diferentes culturas. He tenido varios hijos, bendiciones del Señor. Ahora tengo muchos nietos. Y seguramente esos nietos me van a preguntar cosas y yo ahora los veo a ellos y yo los veo como más desarrollados. Yo he visto llegar y partir amistades, familiares. Hace 3 años mi padre. He visto
llegar y ir y terminar trabajos, proyectos enteros, ilusiones inclusive que parecían eternas y que finalmente he conseguido, o ilusiones que después se desvanecieron en un parpadeo. En todo este tiempo también he perdido cosas importantes, pero he ganado muchas otras que nunca imaginé que tendría o que el Señor me daría. Y en medio de todo ese torbellino de cambios que ha sido nuestra vida, incluyo a mi esposa, a nuestros hijos, pues, pero estoy hablando a nivel personal, o sea, toda esta cantidad de cambios y roller coasters, que uno no se imagina sino ahora cuando mira hacia atrás. No estoy mirando nostálgicamente el pasado porque ya pasó, ni me preocupo. Simplemente pues podrán ser recuerdos y recuerdos positivos. El otro día estábamos viendo todos los álbumes, que tenemos cantidades de álbumes de fotos, nos encanta tomar, bueno, ahorita todas son digitales, pero las que están en papel te dan un sentimiento diferente cuando las ves, ¿no? Como que tú llegas directamente a ese momento sabiendo que pasó hace tanto tiempo. Y lo que más me ha dolido en sí, o lo que más me ha puesto a pensar, no es lo que perdí, o lo que no tengo, o lo que pude tener, ni tal. No, eso ni me acuerdo, es más, ni me importa si lo pensé, sino la cantidad de veces que estuve ausente de estar ahí en el ahora, de estar presente, esa cantidad de veces, porque el conocimiento y la profundización del estoicismo católico ha sido un proceso de los últimos, vamos a decir, 15 años, y se ha acentuado más en los últimos 5 años. Entonces me doy cuenta de la cantidad de veces que estaba ahí, pero no estaba presente. Estaba más bien pensando en lo que iba a hacer, en lo que debía haber hecho. Sí, rumiando, como decimos el ayer, y temblando por el mañana en vez de estar presente ahí. Tantas veces. Eso es lo que más me duele, sí. Voy a ponerlo así. Porque tantas cosas y tantas personas que he conocido, con tantas personas que he interactuado, y que, por supuesto, si veo una fotografía o me recuerdo de un evento, los traigo a mi mente, ¿no? En el pensamiento, y sé quiénes son. Pero estoy yendo más profundo en que todas esas posibilidades, que pudiendo estar ahí presente, pude haber disfrutado de verdad, y pude haber sido más feliz, o pude haber sido feliz, pero ya pasaron. Por eso es que ahora quiero estar presente. O sea, ya ahorita, con esta cantidad de arrugas que tengo, con un poco de panza que cada vez está yendo más, ahorita lo veo clarísimo. Y como dije desde el principio, el ahora es lo único que importa, porque es el único momento que tú puedes controlar, y es donde tú realmente puedes actuar. Puedes amar a tus hijos, puedes jugar con tus nietos, puedes decirle te quiero a las personas que importan, puedes pedir perdón, puedes agradecer, puedes rezar, orar, pedir de verdad al Señor. Puedes en general decidir ser mejor. Y en el único lugar que lo puedes hacer es en el ahora. Todo lo demás, no voy a decir la palabra, es como mentira. Bueno, en Colombia decimos, todo lo demás es paja. El pasado ya no va a cambiar, ya se fue, no hay más. Y el futuro no lo puedes controlar, solo te está quitando el tiempo
de lo único que tienes ahorita, que es este instante, este momento, ahorita que me estás escuchando. Así que si me estás escuchando hoy, ahorita, en este momento, y sientes que la vida se te va escapando, se te va yendo en preocupaciones, recuerdos, no, corta ese pensamiento, detente en este momento, en este segundo, detente ahorita y respira, haz los 6 segundos que hablamos en episodios anteriores. Para lo que estás haciendo y respira profundo y deja ver y abre tus ojos y mira a tu alrededor y está presente, consciente en lo que estás, en lo que puedes controlar, porque sabes que en eso, ahí está pasando tu vida, así se está yendo poco a poco, se va. Cuando te quieres dar cuenta, pasa como les estoy diciendo, no me arrepiento de mi vida, no, pues he llegado tarde al estoicismo católico, o bueno, he sido católico toda mi vida, pero quiero decir, a esta forma de plantearme cómo me comporto ante las situaciones de la vida, ¿no? Y sé que cometí muchos errores, pero también tuve muchos aciertos. Vamos a decir que de alguna manera la sabiduría católica te ayuda y te guía. Ahorita quiero hacerla más práctica y por eso estoy incluyendo el estoicismo. Pero ojo, de todo lo que he pasado, no me arrepiento. Sí, hubiera querido que algunas cosas no pasaran como pasaron, pero ya es pasado. No hay más que hacer. Y ahí, después de que respiras, pausas y te das cuenta que así está pasando tu vida, lo que te propongo es: no la dejes pasar. Es muy preciosa para que la dejes pasar así como así. Cuando tú eres el mismo que puedes decidir cómo la vives. Tú eres la única persona. Tú eres la única persona que tiene control sobre ti, sobre tus pensamientos. Nadie más. Cuando te das cuenta de esa realidad, de verdad puedes cambiar. Podemos cambiar. ¿Cambiar para qué? Pues para ser mejores. No dejes pasar tu vida. No la dejes pasar. Bueno, antes de terminar, un agradecimiento especial a todos los que nos escuchan desde distintos rincones del mundo. Y según los últimos datos de las descargas, aquí los principales países: Estados Unidos el 43%, de México casi el 30%, de Canadá 10%, Colombia, que preferiría que estuviera más alto, pero bueno, 8%, ha venido subiendo. Después viene España, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, y esos ya van teniendo porcentajes del 4, 3, 1, 2. Así que a cada uno de todos ustedes, donde sea que estén escuchando, gracias. Espero les guste el contenido. En este episodio ayudé un poco a soltar, o a que pensemos en cómo podemos soltar más el pasado y dejar de sufrir por el futuro, que todavía no existe. Y como decía Séneca, y como se vive en la tradición católica, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. De eso no se trata. Se trata es de aprender a bailar bajo la lluvia, confiando en aquel que calma las tormentas. Gracias por escucharme nuevamente. Nos vemos el próximo martes. Y este fue Sentido Común.
Como saben, estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y muchos otros. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan, que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Gracias por estar en Sentido Común.